Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hoy por Enigma Forense vamos a tener a un compañero, un amigo realmente, Pablo Martín Núñez. Ya lo estoy viendo, que ya se incorporó, así que ya enseguida te estamos conectando, Pablo. Aguarda un segundito. A ver, a ver, a ver. A ver, Pablo. Félix, Oh, ¿cómo estás, Pablo? Buenas noches. buenas noches, Félix. Muy bien, ¿y vos? Bien, espectacular. ¿Me escuchás bien, no? Sí, perfecto. ¿Por ahí? ¿Me escuchás bien? De 10 el sonido, Pablo. Bueno, Pablo, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de poder conversar en este No, por espacio favor. de Enigma Forense. Siempre digo un espacio de encuentro y de aprendizaje, ¿no? Porque por ahí el hecho de intercambiar, de poder conversar cuestiones que tienen que ver con la especialidad, siempre es enriquecedor y más viniendo de profesionales de tu calidad. Así que bueno, simplemente bienvenido a este espacio, Gracias, Pablo. Félix. Gracias, Félix. Siempre es un gusto. Como vos dijiste, somos amigos y bueno, siempre es un placer. Bueno, bien. Les comento, Pablo, lo conozco a Pablo hace, creo que un poquito, cerca de 3 años, vino para acá por Salta, estuvo acá en Salta, nos acompañó en una capacitación donde queríamos incorporar el conocimiento de una técnica que todavía la estábamos explorando en ese tiempo, pero justamente con él y su equipo en ese momento creo que nos dio un pantallazo bastante amplio acá en la zona norte, porque no solamente vino gente de capital, de toda la provincia, sino también gente de Jujuy, gente de otras provincias aledañas, de Catamarca, creo que había gente de varios lugares. Y realmente nos dejó un poco la semilla, la inquietud de explorar esta técnica que tiene que ver con los patrones de mancha de sangre. Así que justamente ese fue el vínculo que nos acercó. Pablo, un poco para comenzar y como para arrancar esta charla, más allá que de pronto quizás algunos de los que están acá, veo algunos alumnos también, algunos amigos que están, me gustaría un poquito que te puedas presentar, ¿no? ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Cuál es tu actividad principal? Sabemos que tienes una consultoría también dentro de lo que es la especialidad de criminalística. ¿Por qué nos comentas un poco? Sí, Félix, muchas gracias. En este momento estamos con Criminalística Moderna, como vos dijiste, es una consultoría y capacitación en temas de criminalística. Y estamos hace algo como 5 años trabajando. Cuesta mucho desde la parte privada hacer o emprender este tipo de actividades, siempre con la pasión. Y bueno, tratamos de enfocarlo desde este punto de vista moderno, no solamente por hablar de tecnología, sino por la metodología y la aplicación de técnicas que intentamos hacerlo desde un costado fuera de lo clásico, tratar de abordar un caso con toda la potencialidad que tiene la criminalística. Y bueno, estamos en ese intento. Siempre hablamos de que estamos intentando promover eso que aprendimos. Y bueno, estamos en ese camino muy difícil, es muy complejo hacerlo desde la parte privada. Pero bueno, muy contentos porque hacemos lo que nos gusta, intentamos dar lo mejor que tenemos para, para compartirlo con otros colegas y trabajar casos. Más o menos en eso estamos ahora. Bien, Pablo. Pablo, ¿y qué es lo que te llevó a esto, no? Porque por ahí todos tenemos una historia que nos va conduciendo a esta profesión, ¿no? De la investigación técnica, de la consultoría. ¿Qué te fue llevando, conduciendo para esta actividad que hoy estás obviamente potenciado por esta consultoría de criminalística moderna? Sí, te cuento que yo fui policía en Neuquén y hace ya unos 15 años. Y estuve trabajando desde ser un agente de policía en la calle
donde empecé a ver las primeras escenas del lado de afuera, es decir, como un primer respondiente y haciendo el acordonamiento, ese tan importante que es para preservar luego cuando llegue el equipo. Y bueno, y empecé a preguntar a los técnicos que trabajaban la escena, después los cursos de capacitación a medida que uno va ascendiendo, y eso me fue interesando. Después en el 2008 pude venir a Buenos Aires con una beca de la Policía Federal y, y bueno, ahí hice todas las ramas de la criminalística. eh, y bueno, y después en el año 2010 conozco a Enrique Proeger, con el que ya me une una amistad también de 10 años, y él me mostró este enfoque tan interesante y todas las cualidades que tenía la criminalística fuera de lo que habitualmente se conoce, o no, no es por subestimar, pero lo que habitualmente uno ve en los libros y en los manuales con respecto a la papiloscopía, la documentología o a la balística, como una tarea de laboratorio. Digamos, esta visión la cual seguimos tiene muy como protagonista la criminalística para interpretar los indicios y sacar toda su potencialidad en una reconstrucción científica lo más seria posible. Y bueno, ese rompecabezas del que siempre se habla es muy apasionante intentar armarlo y bueno, eso es lo que me ha llevado desde un comienzo hasta ahora. Lleva mucho trabajo, mucho estudio permanente, mucha investigación permanente, mucha tarea de laboratorio en el sentido de prever muchas situaciones de reconstrucción que habitualmente se ven como algo estático en una escena. Vos lo conocés profundamente eso, pero por ahí para los que están viendo y están estudiando, siempre una escena de crimen se presenta muy estática, es decir, un arma, una mancha de sangre, el cadáver, algún orificio en una pared o un cuchillo en una escena, son todos elementos estáticos. Entonces se procesa de esa manera, eh, y se tiene por ahí una idea equivocada de que eso es todo estático y se analiza en el laboratorio en forma individual, que no está mal, pero después hay que ponerlo en el contexto. Entonces, ahí hay un abismo para estudiar y bueno, hay que, si uno lo hace seriamente, es una tarea constante de estar estudiando, investigando, escuchando a otros profesionales de la Argentina y de distintas partes del mundo, ¿no? Que están en esto hace mucho tiempo. Exacto, Pablo. Pablo, bueno, recién mencionaste a Enrique, le mandamos un saludo a Enrique Prueger, que también tiene un vínculo bastante lindo con la provincia nuestra acá en Salta, porque él estuvo en su periodo, no sé si juventud o infancia, viviendo en la zona de Tartagal, y es un lugar que siempre le recuerda, ¿no? Siempre menciona cuando viene para Sí, acá también, habla de sus amigos también en esa zona, así que bueno, le mandamos un saludo a Enrique Prueger. Pablo, ¿y por qué, sí, señor. sí, por qué vos criminalística moderna? ¿Por qué hubo una criminalística antigua, Pablo? ¿Por qué criminalística moderna? Eh, Más que nada es una pretensión, más que decir hacer una separación. Es una pretensión más como una idea individual, en el sentido de que quienes integramos el equipo estamos permanentemente buscando. Es un título que nos obliga a nosotros, de alguna manera, a seguir investigando y decir, bueno, si es moderno, no puedo estar investigando un caso como hace muchos años atrás. O sea, no es decir que todo lo anterior es malo o está desactualizado, no, para nada. Hay muchas cosas que tienen que ver con los principios, pero no principios de la criminalística, sino con las bases científicas que van a seguir estando siempre. Vos hemos hablado varias veces, hay temas como los principios de Nicolás Steno, que eso por más que yo use software
voy a tener que seguir teniéndolos en cuenta en una escena de crimen porque no puedo trabajar sin esos principios. Entonces, más que decir moderno por decir que estamos usando tecnología, lo decimos como es una cosa interna en decir, bueno, yo me obligo como científico o como persona que está trabajando en la criminalística, me obligo permanentemente, ya sea con un título o con algo, a obligarme a estar actualizado en lo que es criminalística y sí un poco ver lo anterior como una etapa clásica, sí, podemos decirlo que gran parte del título tiene que ver con eso, con ver algunas cosas que se ven en la literatura y que, por ejemplo, esto de hablar de técnicas interpretativas tiene que ver con que en la literatura tradicional de la criminalística se tenía en cuenta como si fuera un olfato o la experiencia del investigador, cuando en realidad hay mucha metodología y muy dura atrás de eso, sobre todo si hablamos de diagramación de flujo, de espina de pescado o metodología Lean que se está utilizando ahora para los procesos de orden lógico en cuanto a la investigación científica, eh, sí tiene una diferenciación y es una herramienta muy valiosa porque no es, a mí me parece que podía haber estado parado en este lugar, sino que mediante la utilización de los principios de Steno y estas herramientas metodológicas, uno puede entregar información sobre la interpretación de una escena y después sí verificar todo lo que sea ADN, huellas dactilares, microscopía balística, etcétera, etcétera, que es una parte importante de la criminalística, pero parecería que se conoce eso como algo criminalístico o científico, y lo otro parecería ser como el olfato del investigador por haber visto tantas escenas similares, ¿no? No sé si un poco se entiende cuál es la idea que Sí, queremos no, contar. yo creo que sí, Pablo. Yo creo que el instinto eso del investigador por ahí natural lo siguen teniendo, ¿no? Nada más que ha incorporado metodología, instrumental, equipamiento, y eso le ha dado quizás un tinte mucho más moderno a la investigación, como vos lo decís. Pablo, yo veía que en el logo de Criminalística Moderna tiene como una pirámide, obviamente, y en forma escalonada tiene distintas características que hacen, que identifican justamente lo que vos estás hablando. Y me das pie para hablar justamente, para preguntarte, ¿no? Sobre el tema del metaanálisis, porque creo que está en la columna, en la cúspide, lo que es el metaanálisis de todo lo que vas desarrollando en forma escalonada. ¿Por qué no nos explicas un poco el metaanálisis, que es algo que justamente Enrique siempre menciona, siempre recuerda de pronto lo que estamos dentro de la especialidad, y me parece que es un término que de pronto se está apropiando mucha gente del círculo técnico-científico, ¿no? Sí, sí, está buenísimo. El metaanálisis, investigándolo, está en todas las ciencias. En la época que lo conozco a Enrique es justamente cuando estaba escribiendo el libro que está publicado hace un tiempo, que está en la red en forma gratuita, con toda generosidad él lo compartió. En el momento que lo conozco lo estaba escribiendo y bueno, digamos que recibí la idea así como de primera mano de algo que él venía gestando hace mucho tiempo. Y es una forma bastante sencilla de verlo, más allá de que la palabra pueda sonar un poco complicada, pero es esto que hablábamos hace un momento que tiene que ver con cuando uno va a una escena de crimen y tiene esos elementos estáticos, la intención del metaanálisis siempre es en algo tentativo porque muchas veces vos sabés que por la complejidad de un caso no vamos a poder contar con todos los elementos. Supongamos una escena de homicidio, que el lugar sea incendiado, donde hay una pérdida importante de material, no vamos a poder tener todos los elementos para una reconstrucción, vamos a tener algunos. Entonces siempre es en intentar reconstruir, intentar ver esos indicios en movimiento. Un poco es esa la idea. En vez de tener esta forma piramidal, verla en forma horizontal, es decir,
cuál es la interacción entre la ropa con el cuerpo, con la trayectoria balística, con el arma, con el proyectil, con la perforación, eso en una línea horizontal, y es mucho más valioso, como dice Enrique, el todo, más que la suma de sus partes. Por ahí, en esta época de pandemia, donde hay muchas conferencias en vivo, he podido ver alguna conferencia donde se hablaba de fenómenos balísticos en prendas y se ponía el proyectil, un signo más y la prenda. Es decir, ese es un concepto, por lo menos científicamente, muy equivocado, porque no hay matemática en lo que uno está analizando. No es que esto más esto me da culpable, que es un poco la visión tradicional a la que vos te referías, cuando decimos, bueno, tengo el ADN, tengo el rastro papilar de determinada persona en el lugar, eso más esto me da igual a que fue el autor. Y un poco después la persona tiene que estar demostrando que no es culpable, ¿no es cierto? En vez de decir, bueno, que la justicia le demuestre a esa persona que es culpable. Entonces, un poco esa es la idea del metaanálisis, que tiene que ver con ver los indicios en movimiento de forma horizontal y no como se tiene en cuenta en la justicia, donde cada uno de los elementos va llegando en forma individual y eso se procesa como si fuera una ecuación matemática donde voy sumando y el resultado es culpable, ¿no? Es un poco esa la diferencia. Está bien. Pablo, yo me acuerdo, fíjate, haciendo un poco memoria, cómo era, cómo se está trabajando hoy acá en Salta, ¿no? Y uno para ahí eso hace relación con lo que vos me estás comentando, porque hoy el fiscal convoca al médico legal, convoca al licenciado en criminalística, convoca al bioquímico, convoca a distintos profesionales, ¿no? Como para poder tener una noción, digamos, de la información que cada especialista tiene en relación a ese hecho. Y trata de conjugar, digamos, información de todos esos especialistas para tratar de hilvanar acciones, obviamente, a seguir en el plano de la investigación. Yo creo que eso es una modalidad que no se veía quizás en la criminalística, o como decimos, clásica, ¿no? Hoy como que está más acentuada esa modalidad de trabajo y me parece que un poco está encolumnada a lo que tanto Enrique y vos, obviamente, permanentemente, obviamente, pregonan con este tema del metaanálisis, que me parece, obviamente, la línea de investigación la que sigue, ¿no? La que debemos seguir todos los investigadores. Pablo, te comento algo. Sí, sí. Bueno, Si me Pablo, hace un perdonas rato un sí, segundito. sí, sí, adelante, Pablo, adelante. Eh, porque se entrecortó un poquito. Ahí justamente lo que vos mencionas, hay un detalle importante. Yo escuché en una charla anterior, una profesional de México, creo que estaba hablando con vos, y en las redes también se suele ver, en la literatura también, porque estas parecerían ser cuestiones que son como muy teóricas o muy filosóficas y no tienen ninguna aplicación en la práctica. Pero hay un tema muy importante que es en la literatura en general sobre la criminalística y sobre dar definiciones de criminalística, lo cual es bastante tentador muchas veces, utilizan indistintamente el término interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, ¿sí? Y acá hay un tema con la epistemología, que es esta ciencia que clasifica las ciencias a través de los objetos de estudio, es decir, a qué se dedica esa ciencia, entonces en base a lo que se dedica, tiene principios y metodología científica, y a partir de allí se le da su correcta denominación. No es una cuestión así como semántica, bueno, a vos te parece que se escribe de una manera y a mí me parece que se escribe de otra, sino que tiene que ver con el enfoque científico y el punto donde uno se para dentro de la ciencia para trabajar, ¿sí? Y tiene una aplicación netamente práctica. Entonces, a lo que vos te estabas refiriendo, es algo que muchas veces, no, tampoco voy a decir o voy a apelar tanto a la generalidad porque es por ahí la experiencia que uno ha tenido en algunos casos complejos donde
si bien el fiscal es el dueño de la investigación, hay un tema, un objeto de estudio científico, sin que tenga que ver con lo legal. No estoy diciendo que hay que hacer nada ilegal, pero cuando se habla de inter, multi o transdisciplinaria que tienen éxito en otras ciencias, como la robótica junto con la informática, en este caso de la criminalística, han fallado esas tres definiciones en el sentido práctico. Es decir, tanto en la inter, en la multi y en la transdisciplina, el objeto de estudio varía. Por ejemplo, la transdisciplina dice que yo puedo empezar con un objeto de estudio y terminar con otro, ¿sí? Y esto parecería ser como puramente teórico, como estamos diciendo. Pero ahí es donde cobra valor nuevamente el metaanálisis, y esto lo hemos estado debatiendo con Enrique, porque justamente quien debe dirigir o quien tiene que tener el tamiz sobre la parte científica o quien debe ser el filtro de la información es el científico criminalista. Es decir, si yo tengo información del odontólogo, si tengo información del antropólogo, si tengo información del papilóscopo, del documentólogo, del balístico, del profesional que sea, el que va digamos, traducir esa información con respecto al caso concreto va a ser el criminalista, porque si no van a ser siempre visiones fragmentadas o sesgadas que tienen que ver con la ciencia que domina cada uno de esos profesionales. El ejemplo de mancha de sangre que vos mencionabas, si queremos ver interdisciplinariamente o hasta multidisciplinariamente, es una disciplina que la podría abarcar la física, porque habla del comportamiento de un elemento que describe una trayectoria en el espacio, con lo cual es un proyectil, que lo puede estudiar la física o la balística. Si hablamos de química, lo puede estudiar la química porque es una transformación de la materia. Si damos por la hematología, esta terminología que se usa como hematología forense, ¿no? Como que es una hematología reconstructiva, siendo que el objeto de estudio de la hematología es el diagnóstico a través del análisis de la sangre, pero no porque pasa al ámbito forense, es hematología forense, ¿sí? Entonces, esto es netamente práctico, es decir, la criminalística tiene su objeto de estudio y en base a eso, el estudio es metaanalítico, no es ni interdisciplinario, ni multidisciplinario, ni transdisciplinario, por más que sea una palabra, hay un concepto que lo encierra y hay una práctica concreta que dice, bueno, si nosotros queremos tener el éxito científico, es decir, llegar al esclarecimiento, a la reconstrucción, tenemos que verlo metaanalíticamente, ¿sí? Porque no es desprestigiar a ningún profesional, sino por el contrario, utilizar bien sus conocimientos, porque ya cuando el odontólogo se pone en términos de la escena del crimen, no es el especialista, como yo tampoco seré el especialista sobre cuestiones odontológicas, pero hay que ver cuál es el objeto de estudio que nos está ocupando en este momento, si el de la odontología o el objeto de estudio de la criminalística, ¿sí? Por ahí eso quería comentar, que justo estabas hablando de los equipos de trabajo, ¿no? Perfecto. Pablo, bueno, Pablo fue uno de los que me decía hace un tiempo atrás, ¿cuándo vamos a tener el llavero de Enigma Forense? Me decía Pablo, ¿cuándo va a haber algo de Enigma Forense? Bueno, algo vamos a hacer, Pablo. Bueno, Pablo, bueno, gracias a tu sugerencia. No tuve el llavero, pero hicimos el mate de Enigma Forense. Qué grande. Yo quiero uno de esos, ¿eh? Y por ahí me mostraste Pablo, una taza. sí, hay una taza también. Yo quiero el Yo kit digo, completo. todo el mundo habla de café online, pero nunca hay café. Yo digo, bueno, hay Mm. mate online, podemos hacer, pero hay mate. Por lo menos tenemos un mate acá y Bien lo tomamos. argentino, sí señor. Sí señor, qué grande. Ya voy a ir a buscar el mío. No, por supuesto, acá, este de la zona norte de la zona norte de Salta, para los que nos escuchen, zona norte de Salta, viene de Orán. Por la gente que labra el metal, que trabaja con el metal, realmente bastante lindo. Pablo, yo siempre te escucho hablar, hablando de lo que es metaanálisis y análisis, siempre te escucho hablar del sesgo. ¿Por qué un poquito no nos comentas cómo influye el sesgo justamente en eso tan importante que tiene que ver con el análisis o el metaanálisis de la información, ¿no? De la investigación? ¿En qué Sí, incide? ¿Cómo nos afecta, digamos, a los peritos?
Sí, está buenísimo el tema, Félix. La verdad que es un tema que seguimos estudiando porque justamente es ese, vamos a traducirlo a palabras más criollas o más, este, digamos, de la generalidad, ¿no? Es un poco el prejuicio que se puede generar un profesional al momento de estar investigando un caso, y hay distintos tipos de sesgo. También parecería ser como algo muy teórico, pero tiene que ver con las posibilidades que tiene el investigador antes de ponerse a trabajar o durante el trabajo, eh, en cuanto a las evaluaciones y los prejuicios que puede sacar de esas evaluaciones. Por ejemplo, si está investigando un caso que está muy mediatizado, ¿sí? Entonces se puede ver influido por el entorno. Si, por ejemplo, está investigando un caso de un menor, el fallecimiento de un menor, y suponiendo que ese menor es de la misma edad de su hijo, ¿sí? Eso puede generarle algún tipo de sesgo, ¿sí? Con lo cual, en algunos países hay equipos, ahí sí, equipos interdisciplinarios, que trabajan con ese profesional y que llevan estadística y hacen monitoreo de los profesionales que están constantemente trabajando casos de homicidios complejos y que se pueden ver afectados en su análisis por este tipo de variables, ¿no? Muy significativas, porque estamos hablando de que el profesional es un ser humano, entonces siempre está la posibilidad de una parcialidad, más allá que use elementos objetivos, siempre hay un grado de subjetividad, entonces es ahí donde se trata de atenuar o disminuir lo más posible esa parcialidad o esa subjetividad. Para eso hay un montón de herramientas como la capacitación, como el seguimiento de protocolos, como el uso de metodologías concretas, duras, esto que mencionábamos, diagrama de flujo, espina de pescado, metodología Lean. Todas esas son herramientas que atenúan ese sesgo, ¿sí? Esa parcialidad o esa subjetividad por el hecho de ser un ser humano, ¿sí? O tener muchas escenas del crimen, por ejemplo, donde haya manchas de sangre y decir, bueno, listo, acá está, la hizo con este mecanismo, es un patrón de impacto y acá le pegó con el palo y para acá salió sangre y para acá. Eso estamos muy tentados por el hecho de estar constantemente viéndolo. Entonces, el sesgo se ocupa de eso. Hay artículos científicos permanentemente que hablan del tema, cómo evitarlos, cómo detectarlos, ¿sí? Fundamentalmente, y de eso se trata. Y la revisión de pares es otra posibilidad, siempre, que por ahí en la idiosincrasia nuestra está visto como una debilidad, que, por ejemplo, haga un informe y te lo comparta a vos y te diga, Félix, revisalo, revisalo en cuanto a la metodología, a la técnica, a ver si es correcto y qué es lo que se tendría que cambiar o en qué no me ajusté al método o a la técnica para llegar a las conclusiones, ¿sí? Eso es una práctica habitual y muy saludable, ¿sí? Entre profesionales. eh, y la verdad que es un tema muy importante el sesgo, y bueno, eso también estamos estudiándolo permanentemente. Está muy bueno, Pablo. Realmente yo creo que me interesaba porque obviamente es un tema que te escucho siempre hablar y me parece importante lo que vos decís, ¿no? Cómo de pronto uno puede minimizar esa cuestión subjetiva o de prejuicio que podamos tener. Pablo, vos sos especialista en el análisis de homicidio, que estudiaste con Enrique en el sur. Ujú. A mí me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la serie de pasos? ¿Cuáles son los procedimientos que vos sugerirías o que plantearías ante un hecho puntual de un homicidio complejo? ¿Hay una fórmula que es cómo seguir? ¿Cuál es la metodología de trabajo que uno como investigador debiera de pronto, hay una serie de pasos para poder hacer un abordaje de un hecho complejo? Esa es mi consulta, Pablo.
Sí, así como fórmula del éxito no está, porque como en todo tema de metodología y por definición, hablamos siempre de que el método es un camino, ¿no? Y que la garantía no está, es decir, si seguimos el método, tenemos más posibilidades de llegar, en este caso que es criminalística, al esclarecimiento del homicidio. Ahora, si no no seguimos la metodología, las posibilidades son menos todavía. Pero en un homicidio el tema está en tener dos formas de abordar esa metodología, que sería la directa, formando parte de una institución donde tenemos, digamos, el contacto casi inmediato, que se conoce la muerte de la persona y el equipo de criminalística va al lugar, más allá de que la visión que se mantiene, por lo menos por lo poco que conozco de cómo se trabaja en el país, el equipo de criminalística procesa la escena, después trabaja los elementos en el laboratorio y entrega los informes a la justicia. Palabra más, palabra menos, lo estamos resumiendo así, sin faltar el respeto, sino que a grandes rasgos es esa la actividad, cuando en realidad la posibilidad de procesar una escena, y ahí es donde entra la metodología moderna o la criminalística moderna, es que siempre cuando proceso una escena de homicidio, tengo que pensarla en que se va a reconstruir o las posibilidades de reconstrucción que tiene que tener, ¿sí? Porque, por ejemplo, hoy por hoy se habla del escaneo láser, ¿sí? O fotogrametría para trabajar el procesamiento de una escena, que es muy importante, porque algo que se viene hablando en manuales, en literatura y demás, es cómo documentar correctamente una escena y se dan cursos y permanentemente se hace hincapié en que hay que hacer todos los pasos del procesamiento, etcétera. Lamentablemente todos nos vamos a equivocar cuando procesamos una escena. Somos de vuelta seres humanos y siempre va a haber un error, siempre va a haber errores cuando se procesa una escena, por fatiga, por desinterés, porque, no sé, me quiero ir rápido, porque vengo de procesar 5 escenas antes que esta y probamos algo, etcétera. Siempre va a haber un error que vamos a cometer. Entonces, la tecnología parece venir a allanar un poco ese camino y decir, bueno, tranquilo, vamos a documentarlo con instrumental, no se preocupen. Ahora, si el concepto sigue siendo el mismo, procesarla y que el trabajo de criminalística sea solamente de laboratorio, estamos en lo mismo. Es decir, en las redes también hay muchas recreaciones, ¿no? De que con software de código abierto, software pago, se hacen unas recreaciones que a primera vista parecen ser y son muy sorprendentes. Hay detalles técnicos que no se estarían cumpliendo tampoco, como presentar una recreación completa, es decir, desde el ingreso, desde la acción y la salida, toda completa. Entonces muchas veces uno ve eso y se pregunta cómo hicieron para obtener en los indicios todo lo que están mostrando en esa recreación. Entonces, bueno, ahí dicen, no, pero esto es el relato de un testigo, bueno, pero entonces ya no es algo criminalístico, ya no es algo científico, sino que tiene que ver con la percepción o posible percepción que tuvo el testigo después de tantos meses o tantos días que pasaron, ¿sí? Pero para no irme mucho del tema, metodología directa, es decir, trabajando con una institución, pero siempre con la idea de que proceso la escena con fines reconstructivos, con lo que después voy a hacer en el laboratorio, tanto en verificación como en interpretación, ¿sí? Metodología directa. Voy al lugar, proceso, levanto, verifico y analizo, ¿sí? A grandes rasgos serían los pasos para cubrir desde desde una metodología directa. Obviamente esto tiene muchos recursos, no lo puedo aplicar a todos los casos. Todos los casos son importantes, pero cuando hablamos de un caso de homicidio, y más que nada que tiene un impacto social muy importante,
bueno, ocupa muchos recursos, no lo podemos usar para todo. Esa es una manera. La metodología indirecta en la cual estamos trabajando nosotros es entrar a un caso mucho tiempo eh, pasado, ¿no? Y obviamente que se tiene el axioma este que dice que el tiempo que pasa la verdad que huye, pero no siempre quiere decir que está todo perdido, ¿sí? Trabajando con Enrique y trabajando en forma particular, hemos tenido la oportunidad de reconstruir casos después de haber pasado mucho tiempo. Y la verdad que muy satisfechos por aplicar esa metodología. La metodología indirecta implica trabajar, obviamente indirecto es al revés, no empiezo por la escena porque suponiendo que la escena pasó hace 9 meses, 5 años, 10 años, no va a estar como estuvo cuando se cometió el hecho. Pero sí ir en última instancia, es decir, yo voy a verificar primero en laboratorio todas todas las informaciones o los datos que tiene el expediente. Y por última instancia voy a ir a la escena. Es decir, la metodología directa implica escena, indicios generales y particulares, el cuerpo y todo lo que lo rodea. La indirecta es al revés, el cuerpo. Esa es la metodología indirecta. En las dos metodologías yo aplico los principios de Steno, que era un arqueólogo que estableció los principios para, obviamente, su ciencia, la arqueología. Nos habla de superposición, de continuidad lateral, de relaciones, de cronología. Eso en cada evento, es decir, el homicidio en sí es un incidente. Yo lo divido en eventos macro y en eventos micro, es decir, tengo el momento previo, tengo el ataque, tengo el homicidio y tengo el descarte del cuerpo, por así decirlo. Eventos macro. Y después voy a tener los eventos micro, es decir, dentro del momento del homicidio, qué acciones se cometieron, ¿sí? Y a partir de saber qué acciones se cometieron, saber qué técnicas interpretativas, qué técnicas de reconstrucción tengo que utilizar para determinar. Posiblemente tenga de esas, supongamos, 5 acciones, pueda tener 2 o 3, porque no voy a tener todos los indicios que me soportan esa reconstrucción. Ahí es donde está la diferencia entre hablar en una reconstrucción de la escena de crimen y hablar de lo demás, que pueden ser recreaciones, simulaciones animadas, en 3D y demás, ¿sí? Para hacer una reconstrucción en 3D bajo los principios científicos, no voy a poder tener toda la secuencia completa. Voy a tener del incidente algunos eventos macro y algunos eventos micro, ¿sí? No sé si más o menos era a lo que vos te Sí, referías. sí, sí, yo creo que en forma general nos explicaste a todos cómo sería, ¿no? Un método directo o indirecto. Yo escuché una pregunta que creo que hizo uno de los muchachos acá que tenía que ver justamente con la investigación. Si la secuencia fáctica, digamos que se habla en algunos ámbitos profesionales, de algunos profesionales de de nuestro país, tiene relación con la reconstrucción de eventos, digamos que por ahí de pronto vos estabas mencionando, ¿no? La secuencia fáctica, los informes de secuencia fáctica que veo que algunas instituciones como Policía de la Provincia o Federal por ahí hablan de esos temas, ¿no? Te decía que había tenido la oportunidad de trabajar con algunos profesionales de provincia de Buenos Aires, en algunos casos de balística incluso, y por lo que pude apreciar de esa metodología que usaban, eh, estaba muy apegado a lo legal y había cuestiones como esto de incorporar los principios de Steno o el metaanálisis o herramientas de diagramación de flujo que no las vi que las trabajaran, con lo cual mi humilde opinión es que no estaría contemplado todo lo que habría que hacer en una reconstrucción en ese tipo de metodología. Es mi humilde opinión de lo que pienso.
Pablo, te hago una pregunta, Yapa. Vos hace unos años atrás fuiste el gestor de la primera conferencia sudamericana acá en Argentina de la Asociación Internacional de Analistas de Patrones de Manchas de Sangre. Eh, Sabemos que ahora, dentro de poco, va a haber nuevamente una conferencia, un webinar gratuito para todo el mundo. ¿Qué es lo que se pretende, digamos, qué es lo que entendés que se pretende justamente con esta unificar, digamos, o por lo menos convocar a todos los profesionales que practican o ejercitan o de pronto tienen interés en esta especialidad? ¿Qué es lo que se busca, digamos, un poco desde el organismo, quizás generar con esta convocatoria? Sí, mira, yo en este caso del webinar no estoy en la organización, simplemente un colega de Canadá me lo pasó porque habíamos trabajado juntos en un evento y bueno, a él le pareció que podía darse esa conferencia en español, van a usar un intérprete en español. Generalmente toda la información de esto está en inglés y uno puede trabajar seriamente sin estar asociado, no necesariamente es una cosa de que no voy a ser profesional porque no estoy ahí, pero lo interesante del caso es que ellos están permanentemente revisando y evaluando todo lo que se hace en el análisis de patrones de mancha de sangre. Entonces, también de vuelta, mi humilde opinión es que uno tiene que estar acompañando esos proyectos porque uno aprende mucho sobre eso, sobre la metodología, sobre ver los diferentes patrones, los fenómenos, cómo fue cambiando el paradigma. Es decir, en esta disciplina del análisis se habla mucho de un informe que se hizo en el 2009, que hizo la Academia Nacional de Ciencias, que asesora al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero poco se habla de la respuesta que se dio sobre ese informe donde, si bien el análisis de mancha de sangre no fue tildado como ciencia basura, como ocurrió en otros casos, como por ejemplo la llamada odontología forense, ¿no? Donde el aspecto que tiene que ver con las marcas de mordida en el 2016 se dejó de usar porque no tenía ningún aspecto científico para evaluar, porque no se pudieron poner de acuerdo los diferentes odontólogos sobre qué es una marca de mordida, ¿sí? Se suele trabajar con una técnica de testeo que se llama black box o caja negra, donde a diferentes profesionales se le envían muestras testigo de la ciencia que están trabajando y se le pide una evaluación de esas muestras y que se envíen los resultados. Eso se hace totalmente anónimo, o sea, los que envían y los que reciben no saben quiénes son. Lo que importa es el resultado que se obtiene de esos estudios. Esto también se ha hecho en manchas de sangre, hemos podido participar en el diseño de algún protocolo de capacitación también, y son muy interesantes para aprender. Pero básicamente lo que se pretende es reforzar esos principios y metodologías. La metodología del análisis hoy tiende a usar diagrama de flujo en sus evaluaciones, ¿sí? Es decir, no me guío por la mancha, perdón, me guío por la mancha y no por todo lo que lo rodea primero, ¿sí? Tengo que ver forma, tamaño y distribución de esa mancha, evaluarla en individual y después ponerla en el contexto, ¿sí? Atrás de eso hay tres principios subyacentes que tienen que ver con el análisis, que es la diversidad de patrones, la forma de la mancha y las manchas alteradas físicamente. Esos tres principios son los que operan en cualquier estudio de escena. Eso es lo que quieren robustecer los diferentes analistas que están permanentemente trabajando con esto. Entonces, por eso se ofrece primero un webinar gratuito, después va a estar la conferencia educativa anual que hace IAPBA, por el mes de noviembre, ese sí va a ser pago,
va a mantener esta modalidad de webinar y bueno, y es una oportunidad para escuchar cómo fue en ese evento que vos mencionas y tener una dimensión de lo que se está haciendo eh, sobre el análisis de mancha de sangre, ¿sí? Y en español, lamentablemente, no hay investigaciones avaladas por IAPBA, lo que no quiere decir que no sean serias, pero se sigue utilizando eh, algunas terminologías, primero de forma categórica, como en algún artículo que salió hace unos meses, a principio de año creo que fue, donde se hablaba primero se estudiaban fenómenos de patrones de mancha de sangre por disparo de arma de fuego, ¿sí? El 2009, como dijimos, fue un año bisagra porque la terminología que se usaba hasta el momento quedó obsoleta, ¿sí? Como por ejemplo hablar de retrosalpicadura o retroproyección, ¿sí? O sea, la denominación en inglés es back pattern, o sea, hacia atrás, teniendo como eje la cabeza de la víctima, la salpicadura hacia adelante, forward, y la salpicadura hacia atrás, pattern. En español se traduce mal, se dice retrosalpicadura o retroproyección, lo cual no es correcto porque no es que la sangre va a un lugar y vuelve, no está yendo hasta un punto y retrocede, ¿sí? Y de vuelta, no es una cuestión semántica, sino hay un fenómeno físico, ¿sí? Entonces, es salpicadura hacia atrás, porque si no en el juicio tenemos que dar las explicaciones cuál fue el punto de retorno de la sangre. Y si no tenemos el punto de retorno, no podemos estar hablando de ese fenómeno en particular. En español, Con el tema del IAP. lamentablemente, sí, lamentablemente no estamos teniendo una actualización. Y te decía, hay un artículo que salió a principio de año donde hablaba de la salpicadura hacia atrás, que iba a 1,5 metros, 2, cuando hoy está demostrado que puede llegar a 7 metros. Hay diferentes variables, pero una de ellas es obviamente el calibre. Calibres más potentes generan esas microgotas eh, a una distancia mucho mayor. Entonces, terminología que se está utilizando, que está muy estancada, muy antigua, y que tiene que ver con lleva a una mala interpretación de la escena por seguir. Ok, ahí está, en la explicación de la retrosalpicadura decíamos que retrosalpicadura o retroproyección es un término incorrecto, no solamente por hablarlo de esa manera, sino porque el fenómeno físico no lo acompaña, es decir, no hay un punto de retorno de la sangre, no es que va hasta un lugar y vuelve. Entonces el término correcto es salpicadura hacia atrás o hacia adelante, teniendo como eje la cabeza de la víctima. Decíamos que no se usa más llegar hasta 1,5 metros, 2, sino que depende, entre otros factores, por el calibre, puede llegar a 7 metros y está documentado eso en las publicaciones de IAPBA, en las revistas que tiene en su página oficial. Términos que no se utilizan más como alta, media y baja velocidad para clasificar la sangre, ¿sí? Esto no quiere decir que no tiene velocidad la sangre, incluso la forma de calcular la sangre es por la energía que disipa y no por la velocidad, pero no quiere decir que no tiene velocidad la sangre, pero clasificarla de esa manera es lo incorrecto. También se dejó de utilizar hace muchísimos años y hoy aquí en Latinoamérica se sigue usando como una forma de interpretar algún fenómeno de impacto. Eh, Se habla de punto de convergencia cuando en realidad es un área, porque no va a poder unirse todas las líneas de una trayectoria en un punto, ¿sí? Va a cubrir un área. Eh, Otro tema es que la utilización de software hoy está limitado a lo que son fenómenos de impacto, es decir, patrones de impacto de sangre, no para todos los tipos de patrones. Entonces,
por ahí se hace una difusión de que el software viene a resolver una gran cantidad de imprecisiones manuales, que es correcto, el software facilita digamos, de forma práctica lo hace mucho más rápido el ejercicio que antes se hacía a mano, con hilo y demás. Pero hay que tener una precaución. Cuando hablamos de fenómenos de impacto en superficies verticales, la afección de la gravedad es mucho mayor y el arrastre es mucho mayor, ¿sí? Entonces hay una depreciación del fenómeno parabólico cuando se hace una línea recta. En software hoy de punta, es decir, software pagos de diferentes marcas, hablan de trayectorias rectas en una superficie vertical cuando realmente lo afecta mucho la gravedad y el arrastre y tenemos que hablar de una parábola. Entonces, son todas cuestiones que por ahí uno desde este humilde lugar ve que están naturalizadas y después es muy difícil quitar esos términos o ofrecer otros puntos de vista donde eso puede colaborar al esclarecimiento de un caso, porque acá no se trata de que porque yo estoy más actualizado o otro está menos actualizado, sino que esa información o la técnica o su aplicación puede colaborar en el esclarecimiento de un caso y entonces cuando la mal utilizamos, digamos en la jerga nuestra se dice que la víctima fallece por segunda vez, es decir, la primera vez en manos del victimario y la segunda es cuando nosotros no colaboramos en el esclarecimiento. Entonces, por eso es muy importante eh, seguir aprendiendo y escuchando a por ahí otros científicos que están muy adentrados en el tema y ahí veo que Christian dice lo de Daniel Attinger, justamente él trabaja con un software de trayectorias parabólicas y, y bueno, y él está trabajando en, digamos, en hacerlo de código abierto su software. Hace poco tuve una reunión con él y me dice que va a liberarlo a su software en un año o dos para poder trabajar los casos de patrones de impacto en superficies verticales donde se calcula la trayectoria parabólica, ¿sí? Eso viene a colaborar muchísimo para el esclarecimiento. Pero igualmente el software está restringido a lo que son patrones de impacto. Hay otros desarrollos en inteligencia artificial donde se habla de el reconocimiento, porque hay otro tipo de patrones que pueden hablar de la dinámica de la escena, como puede ser una transferencia, como puede ser un arrastre, ¿sí? La esqueletización de la gota, de los tiempos de secado, todo eso lo hace el técnico o el analista producto de utilizar metodología como la diagramación de flujo. En eso se está trabajando en inteligencia artificial para que al momento de tomar las imágenes o escanear la escena, se pueda reconocer el patrón mediante inteligencia artificial. Eh, y creo que eso es, no sé cómo llegamos a este tema, pero era de lo que estábamos hablando de manchas de sangre. Y, Pablo, realmente lo que me comentas de Daniel Attinger, creo que la vez pasada, no sé si habló por COEFO, creo que hubo una conferencia, justamente habló de estos temas, ¿no? Yo creo que Por me COEFO. parece importante, creo que me parece importante el aporte que puede llegar a hacer para minimizar lo que vos estás diciendo, ¿no? Minimizar sobre todo esa cuestión de la parábola que no está contemplada en muchos de los software que se aplican hoy en día. Eh, Pablo, te hago una consulta. La gente que de pronto desarrolla o trabaja lo que es análisis de patrones de mancha de sangre en el país y de pronto no tiene la- no está, no hizo una capacitación con IAPA, de pronto sus apreciaciones, sus dictámenes en torno, sus estudios en torno a esto, a hechos que pueden ser de complejidad y donde uno analiza los patrones justamente de mancha de sangre. Eh,
tienen también tanta validez como el que está en IAPA, o de pronto tiene que estar encolumnado a IAPA, inscrito, ser parte de esta organización, o de pronto tiene también validez lo que pueda decir. ¿Cómo le damos esa conjunción de lineamiento a esa gente que trabaja en forma aislada y quizás no están dentro del grupo de la asociación? Está muy buena la pregunta. Sinceramente, yo lo que te puedo dar es mi punto de vista. No, no te sé decir es así o es de esta otra manera. Eh, mm, todo es válido, es decir, el entusiasmo, la pasión y la búsqueda de la verdad siempre van a llevar a que todo lo que nosotros estudiemos o analicemos lo podamos refinar y sobre los errores seguir trabajando. Eh, lo que puede pasar es que en el caso de esta asociación, muchos de los errores nos los podemos evitar, ¿sí? Y aprender de lo que ya hicieron y lo que ya ensayaron y lo que ya trabajaron y los que ya saben que les da resultado, ¿sí? Y sobre eso poder seguir avanzando. Por eso te mencionaba estos ejemplos de, incluso hay otro ejemplo que me olvidé de mencionar, es de que hay un título largo, no me acuerdo ahora bien, pero como que la escena del crimen se reconstruye por las manchas de sangre, lo cual también es un término incorrecto, porque yo quiero esa taza, ¿eh? Sí, Porque eh, este, caso. hay muchas técnicas que, que tiene que tener el analista para reconstruir una escena. Vos mencionabas alguna. Bueno, manchas de sangre, daños en la ropa, reconstrucción de incidentes balísticos, biomecánica, en fin, una batería de técnicas reconstructivas o interpretativas que van a hacer que pueda reconstruirse una escena, ¿sí? De acuerdo a la complejidad, van a permitir, pero no las manchas de sangre van a reconstruir la escena, no es, o por lo menos de una forma seria, no es lo que intenta hacer aquellos que lo estudian. No voy a poder reconstruir, voy a poder tener determinados eventos de ese incidente complejo, pero el tema está en que lo que se puede hacer en forma individual sin estar asociado, sin haber hecho el curso con Java, sin seguir sus parámetros, hace un poco más difícil el camino. No quiere decir que no sea válido, todo es respetable, todo es opinable. El tema es cuando estamos trabajando un caso concreto, lo estudiamos y después tenemos que ir al juicio. Cuando estamos hablando de la vida de una persona que se perdió, tenemos que ser serios y trabajar seriamente. Entonces, si ya hay muchos científicos durante muchos años que trabajaron sobre este tema y tenemos el acceso, porque vos decís, bueno, no tengo la posibilidad de viajar a Estados Unidos o a otro país, no conozco el idioma, no puedo ir a hacer el curso con ellos. Hay mucha información en la red que está validada, incluso Java tiene sus publicaciones que son de acceso libre. El único inconveniente o barrera es que están en el idioma inglés. Hoy con un traductor se pueden transcribir paper completos con un solo clic. Entonces, hay digamos, un entorno bastante amigable para que uno llegue a la información bastante bien, a diferencia de lo que puede haber sido muchos años atrás. Con lo cual, digamos, no sé si la palabra es excusa, pero no hay tantos motivos como para decir, bueno, no voy digamos, teniendo la posibilidad, acá iríamos en contra de la corriente, pero en un mal sentido, porque, digamos, es una institución seria y trabaja seriamente y trata de hacer todo lo posible para que la información llegue. El ejemplo es el evento que vos mencionás, que por primera vez lo van a hacer online y por primera vez vas a tener la opción del idioma en español. Eso es gracias a la colaboración de un colega canadiense con el cual estuvimos hablando el fin de semana y se dan cuenta de que el acceso para el español es difícil, o sea, para el idioma español,
y por eso ponen al servicio nuestro esa posibilidad, y es muy importante aprovecharla si es la primera vez que van a ver un evento de IAPA o la primera vez que escuchan del tema, va a ser muy importante, y aquellos que ya tienen conocimiento, bueno, actualizarse, y aquellos que ya están actualizados para ver dónde están parados, etcétera. Va a ser siempre un beneficio contar con esa información. Por eso a lo que vos preguntabas, es válido estar por afuera. Ahora no, o por lo menos yo no veo motivos para estar por afuera, siendo que está el acceso a la información. Se puede llegar a la información verificada, corroborada por pares. Sinceramente no sé por qué se podría estar por afuera. Perfecto, Pablo. Yo veo que realmente, bueno, la invitación es para todos los que puedan asistir y acompañar este evento, que creo que justamente va orientado a lo que vos estás sosteniendo, Pablo. A mí me encantaría, digamos, tener en Salta, en áreas institucionales o áreas oficiales, que haya un analista de pronto que pueda desarrollar con idoneidad ese trabajo de análisis, ¿no? Y esa mirada de pronto que tuve yo en una situación que te consulté justamente, no solamente ver desde el aspecto balístico aquellos elementos que me sugieren de pronto qué es lo que pasó en ese contexto, sino sumarle otro elemento o acompañar con otros elementos de interpretación que puedan respaldar la teoría o la conjetura de lo que pasó en ese lugar. Realmente, así que muy importante. Pablo, te hago una consulta sobre lo que biomecánica, qué es lo que es la biomecánica y cómo se aplica la biomecánica a la criminalística, que es justamente una de las charlas que vas a dictar dentro de unos días acá por online, justamente, ¿no? Sí, sí, también es una técnica que se puede aplicar, es una rama de la física relacionada con los segmentos del cuerpo, ¿sí? Es el estudio del comportamiento de cada uno de los segmentos del cuerpo, no solamente en seres humanos, sino en animales, en insectos, es decir, en vertebrados e invertebrados. Algo de lo que vamos a tocar en esa conferencia es cómo, por ejemplo, puede modificar una escena de mancha de sangre, justamente, una cucaracha, ¿sí? Al pasar por la escena, es decir, tiene un comportamiento biomecánico y deja un rastro, ¿sí? En esos patrones que nosotros podemos llegar a confundir, sobre todo cuando hablamos del área de convergencia. Por ahí, para los que no están familiarizados, sería la unión de las trayectorias de los ejes longitudinales de las gotas cuando es un patrón de impacto, cuando hay un golpe, un disparo, y por ejemplo moscas o cucarachas, la mosca es más común en una escena de crimen, pueden modificar, ¿sí? Por su comportamiento biomecánico esas trayectorias, y si uno no está con el ojo afinado, puede confundir un área de convergencia con algún ataque, por ejemplo, de la víctima, y tal vez ha sido una caída simplemente y un impacto de sangre. Es decir, la afectación de una escena producto de los movimientos, porque es lo que resulta más complejo. En un estudio químico uno toma una muestra para verificar y lo verifica y puede tener algún grado de certeza. En la biomecánica es muy importante, en la accidentología, que en eso no vamos a hablar de la conferencia, está aclarado por ahí en la convocatoria, porque primero que es un tema, es un capítulo aparte, ¿sí? Y la otra es que yo no domino la disciplina de la accidentología, entonces no lo hablo, pero en reconstrucciones de peatones, ¿sí? Cuando hay un vehículo embiste a un peatón, digamos, el desplazamiento del centro de masa del cuerpo es importante para determinar puntos de contacto del vehículo con el peatón, etcétera. En la escena del crimen, básicamente es enfrentado con
la fijación de los elementos, ¿sí? Cuando procesamos la escena, nosotros tenemos que el cuerpo, ya sea por los métodos tradicionales, vamos a hablarlo así, porque por el escaneo o la fotogrametría tomo las imágenes o se hace el barrido de la escena y no hace falta mucho más. En el caso de los métodos tradicionales, si yo fijo el cuerpo en la escena, es decir, la cabeza se encuentra a tantos centímetros de la pared norte y a tantos centímetros de la pared oeste, para hacerlo por ejes cartesianos, pero hay otras técnicas de fijación, eh, o sea, se circunscribe a eso, es decir, a fijarlo, pero por ahí hay poca literatura o investigación en cuanto a de qué manera llegó el cuerpo a esa posición final. De vuelta, sacando la accidentología, acá estamos hablando en una escena clásica, una habitación, un domicilio, y la biomecánica nos ayuda a explicar, por ejemplo, desde la posición final, cómo puedo establecer la caída, ¿sí? Es decir, analizando la autopsia, analizando la fijación que se hizo en la escena, utilizando software de precisión, puedo llegar a establecer cómo fue la caída de una persona. Vamos a mostrar casos reales donde a través de ese estudio se pudo saber que fue una muerte súbita y no un homicidio, por ejemplo, y en eso colabora la biomecánica, ¿sí? Es el estudio de esos segmentos del cuerpo y poder predecir los movimientos estáticos, es decir, si yo muevo un pie, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el centro de masa? ¿Qué pasa con un brazo, con el otro brazo? Se trata de predecir los movimientos, eso están algoritmos matemáticos que tienen los diferentes software que a su vez tienen incorporadas tablas antropométricas, dependiendo digamos, la etnia, tiene tablas antropométricas cargadas, con algoritmos cargados y la predicción de movimientos cargados para decir si yo muevo un segmento del cuerpo, qué pasa con el otro. A grandes rasgos es más o menos eso, la biomecánica aplicada a la escena, ¿no? Pablo, y algo, sinceramente te digo, yo comentaba contigo antes de comenzar, es algo que de pronto no lo veo, o por lo menos muy poco en cuanto a aplicación, ¿no? Dentro de lo que es la práctica, deben ser muy pocos los profesionales que lo aplican. No sé si, ¿cuál es tu opinión? Realmente, vos hablas de la No, accidentología, sí, como parte quizás de las ramas, sí, pero en el campo, digamos, de la investigación hay otras ramas que la utilizan o profesionales que la emplean dentro del país. o sea, ahí yo no te sé decir, no, en cuanto a los profesionales del país, no lo sé. No te voy a decir soy el único porque no es así. Pero seguramente, o sea, para el que pueda estar escuchando y es accidentólogo, le va a resultar muy natural, muy normal escuchar hablar de biomecánica, incluso desde ya te digo, en videoanálisis se utiliza muchísimo, ¿sí? Para describir ese comportamiento biomecánico. Justamente ahora tengo un caso que estoy atendiendo sobre eso, de establecer el comportamiento biomecánico a través de los fotogramas de los videos, y el desplazamiento del centro de masa, no solamente porque esté involucrado en un accidente, sino poder ver fotograma a fotograma cómo es el desplazamiento del centro de masa y poder diferenciarlo de otra persona, ¿sí? Bueno, en ese sentido va a servir como descarte o como técnica interpretativa y no como una identificación. Por eso hay todo un mundo atrás de las técnicas interpretativas, porque con metodología pura y dura llegan a un resultado que no va a ser la identificación, pero que va a colaborar muchísimo en la investigación. Pero en el país, bueno, yo sé que Enrique, porque es el que me la enseñó a mí, pero después en el mundo, sí es una técnica muy utilizada. Hay literatura sobre eso. Así que sí, sí, O es muy utilizada. hay que estar atento, Pablo, entonces, para... ¿Cuándo es la capacitación? Es creo que el ocho de octubre. El 8 de octubre, sí señor, sí. Hay, No estamos hay, aprovechando el espacio para hacer publicidad, pero sí, es no, hay el... tarea.
ahí estaremos. el 8. Pablo, te hago ver algo. Mirá, yo sé que también me parece importante, quería saber tu opinión, porque yo creo que es algo que dentro del campo profesional técnico también tiene su aspecto importante en lo que es la investigación. Bueno, Pablo, bueno, te hago ver estos dibujos. Ajá. Bueno, Ahí, sí, ahí estoy viendo. Sí, señor. bien, estamos viendo, es la misma persona, Sí, pero sí. con unos años Muy más bueno. de edad. ¿Sí? Bueno, esto es blanco y negro a lápiz, No, y no te esto, escucho, Félix, otra vez, no sé qué pasó. ¿no? Bueno, No esa te escucho blanco, otra vez. ¿no? Nada. Bueno, te hago ver esto Mm, también, es a color. Bueno, no sé si me estás no te escuchando, logro Pablo. escuchar. ¿No me escuchás? No sé si No. será la señal de acá, Me la quedo mía. por las dudas a ver si se recupera o salgo. Sí, no, no, quédate ahí, Pablo, quédate. Me Eh, quedo, a ver. Pero no sí, logro escucharte, ¿eh? Se fue el nada, audio completamente. nada. Bueno, simplemente Mm, era lo que quería, era una introducción justamente sobre el dictado de rostro, que cómo incidía, cómo considerabas, creo que viene una capacitación también de lo que es el dictado de rostro. Eh, no creo que no me estás escuchando, Pablo, ¿no? ¿Nada? Bueno, ok, creo que no me estás escuchando, Pablo. ¿Nada? no te escucho. A ver, qué macana. A ver, pruebo salir. Pruebo salir. Y te invito de vuelta. Así cerramos, Pablo, bien. A ver. A ver, esperamos un segundo. Vamos a cerrar ya con Pablo. Aguardemos un segundo. Bien, Iván, por acompañar. Gracias por acompañar. Cari también. A ver, un segundo. Vamos a esperar que se una Pablo. A ver. Vamos a esperar que se una. Vamos a cerrar ya con Pablo una vez que retorne. Vamos a cerrar la conversación con él. Estaba muy interesante. Le quería consultar respecto a los dictados de rostro, ¿no? Cómo fue evolucionando en las áreas técnicas del país el trabajo que comenzó con blanco y negro, a color y ahora está lo digital. Justamente que era uno de los avances que uno había observado en los grupos técnicos de todo el país. Bueno, a ver, vamos a invitarlo a Pablo para que hagamos ya el cierre. Vamos a ver. Pablo, te envié la invitación con la tableta digital, exacto. Félix, Ahí ahí está, estoy. ahí está. Bien, Pablo. ¿Me escuchás? Sí, ahí estoy. Pablo, te quería, la introducción de los dictados justamente era cómo veías justamente el tema de la evolución de lo que es el dictado de rostro. Bueno, esto le comento de paso a la gente que este lo hice yo, ¿sí? Hice un curso de, Muy bien. lo Qué hice yo, grande, ¿eh? lo hice yo. Qué grande. Pero justamente un poco traté quería saber cómo era la técnica del dibujo, ¿no? Cómo uno trabajaba la proporcionalidad, la simetría, cómo podía observar aquellos rasgos característicos de la persona y cómo uno puede transcribir, digamos, en el papel esa, esa, ese pensamiento, obviamente expresado en palabras por la víctima, ¿no? Bueno, mi consulta, Pablo, apuntaba a ver cómo esa evolución del dibujo, ¿no? Hoy en día se trabaja, como dice acá Iván, con la parte digital, con la tableta digital. Digamos, es la evolución que ha tenido esta técnica también del dictado de rostro dentro de muchos gabinetes técnicos del país. ¿Cómo ves esta evolución, digamos, que ha tenido justamente esta especialidad, ¿no? De dibujar a partir, obviamente, de lo que puede decir la víctima, de un hecho, obviamente, que puede haber sido, que haber ocurrido en cualquier lado, ¿no? Sin embargo, que robos calificados, dictado de rostro, personas desaparecidas, tiene una amplia gama, digamos, de aplicación, ¿no? En su uso. Sí, te soy sincero, yo no domino la disciplina, no lo tengo, no tengo conocimiento. Eh, sí, nosotros vamos a tener una persona que va a dar una conferencia sobre eso, sobre el uso de tabletas, o sea, el dictado de rostro en tabletas.
Un poco la opinión que te puedo dar sobre el tema es, eh, digamos, hace unos tantos años circulaba un software del FBI era el FACE, en el cual se podía hacer, uno practicaba y demás. Algún detalle técnico podría ser esto mismo que hablábamos hace un momento de la biomecánica, donde depende mucho las tablas de valores que están incorporados en esos software, que digamos la base de datos y la parte fundamental de la utilización para alguien que no es un técnico, ¿sí? Como decís vos, hay una técnica que trabaja sobre proporciones y creo que por más que se utilice una tablet, digamos, la base sigue siendo esa, hablo desde el desconocimiento, ¿no? Eh, pero, digamos, yo lo que hice fue buscar una persona reconocida en el medio que desarrolló su propio software, pero aparte tiene toda una metodología científica que va a explicar y también desarrolló su forma y digamos creo que está todo abierto a mejorarse, ¿no? Un poco el cuidado que entiendo que se tendría que tener es lo mismo que hablábamos hace un momento sobre la reconstrucción, donde lo puedo hacer con software, puedo hacer cosas terribles, pero si la parte científica no está soportando todo eso, realmente es agradable para la vista, pero no tiene ningún valor científico. Mucho más de eso no, yo no conozco de la técnica, no, o sea, lo que uno puede leer, pero no la domino, no sé, y por eso también quiero aprender. Un poco las conferencias que nosotros hacemos rondan en eso, ¿no? Por ahí digo, tal cosa no la conozco y bueno, busco gente que entendía en el tema y que nos pueda brindar el conocimiento a todos, ¿no? Para estar aprendiendo permanentemente. Exacto, Pablo. Realmente de mi parte el reconocimiento para los dibujantes de todo el país, ¿no? Que trabajan justamente en áreas técnicas. He vivido el proceso de un cambio importante acá en Salta, desde pasar del color, del blanco y negro al color. Justamente me he tratado de involucrar un poco en lo que era la técnica del trabajo, ¿no? Que desarrollan los dibujantes y sinceramente es admirable un poco cómo van tratando de interpretar palabras y transformar obviamente en un gráfico, en un dibujo, ¿no? De una persona. Realmente es sorprendente. Pablo, te agradezco de corazón, sinceramente, tu tiempo. Gracias por retornar nuevamente. Yo sé que esto iba a ser una charla de amigos, vos viste, fue una charla dentro de todo, buscamos hacer lo más ameno posible y sincera, te agradezco de corazón por tu tiempo, ¿no? No, Félix, la verdad que siempre es un placer y admiro la constancia que tenés y la energía que le pones a interactuar digamos, y a establecer estas relaciones, estos vínculos y la verdad que admirable tantos años de recorrido y con el entusiasmo creo yo, del principio. No te conozco desde el principio, pero estoy seguro que tenés el entusiasmo desde cuando empezaste con esto, así que la verdad que muy admirable lo tuyo, Félix. Bueno, yo simplemente esto fue una propuesta de charlar con amigos y eso es lo bueno de haber hecho, creo que en un posteo que hicimos justamente cuando viniste acá a Salta, decía, qué bueno que si la capacitación genera vínculo de amistad, que viva la amistad, porque realmente uno promueve estas capacitaciones y genera justamente ese acercamiento con profesionales de todo tipo, ¿no? Y eso es lo que generó un poco el vínculo contigo, Pablo, ¿no? El de habernos acercado un poco a través de esa temática de patrones de mancha de sangre y haber generado un vínculo bastante ameno entre los dos y una linda amistad. Así que uno aplaude esa posibilidad que tenemos de acercarnos, no solamente, digamos, con el caso particular contigo, sino con mucha gente, ¿no? Y como bien decíamos la vez pasada, ya las fronteras físicas prácticamente no están, no existen, y ahora uno puede generar vínculos con personas y profesionales de todo el mundo.
Sí, sobre todo porque todo esto también entiendo que sirve para una mejora en lo que en definitiva estamos, ¿no? En intentar colaborar para el esclarecimiento de un caso, para que determinadas situaciones lleguen a esclarecerse y llevar algo de tranquilidad. Entonces, mientras estemos colaborando con eso, yo creo que es doble la satisfacción, una por el vínculo y otra por, de alguna manera, servir a la sociedad en este tipo de actividades, ¿no? Así es, Pablo. Bueno, gracias a los que nos acompañaron, muchos seguidores de Pablo también, la Vía Sole, a Patricio también, bueno, Iván, que también nos acompaña, un gran amigo también, y a todos los que estuvieron, chicos de la Universidad Católica, que vi a 3 o 4 que estuvieron al principio, que son los que estuvieron justamente buscando asesoramiento de parte tuya, Pablo, el cual también agradezco un montón, y a todos los que te suman, ¿no? Los días lunes o los sábados tratando de resolver estos enigmas que a veces uno propone más que nada como un modo interactivo y de generar justamente un vínculo con aquello que tanto nos apasiona, ¿no? Que es la investigación o la parte criminalística. Así que Pablo, agradecido de corazón y nos estamos encontrando seguramente en otra ocasión. Bueno, Félix, muchas gracias por la invitación y bueno, no pude colaborar en el enigma porque no soy bueno para los enigmas, pero sí para que charlemos, así que muchas gracias, Félix, muchas Nos gracias. vemos, nos vemos. Hasta luego Chao, a chao. todos.